Hola, buenas tardes, compañeros, bienvenidos a la exposición gráfica Juan de Dios Batis, figura relevante en la fundación del Instituto Politécnico Nacional, una exposición que inauguramos el día de ayer. Gracias al Politécnico por el préstamo de obra y sobre todo gracias a ustedes por su presencia para este marco de actividades. Y dentro de la jornada de actividades tenemos ahora la conferencia Los Politécnicos y su legado comunitario a cargo del maestro Gilberto López Alanís, quien nos honra con su presencia. Brindémonos un fuerte aplauso, por favor. Bien. Entonces, hay que señalar que el maestro es egresado del Politécnico, de la Escuela Superior de Economía, es historiador y promotor cultural, además de que tiene una diversidad de textos publicados y nos honra con su presencia. Muchas gracias, maestro. Y bueno, vamos a darle paso a este evento. Muchas gracias. Como ustedes ven ahí, dice que yo egresé en 1968. En 1968 yo estaba en quinto año de la carrera. Y por circunstancias de la vida me integré al comité de lucha de ese movimiento estudiantil para defender a los estudiantes de las agresiones de los granaderos y los policías y pandilleros que entraron a la ocupacional número 5 en la Ciudadela, golpeando a estudiantes y a maestros. Ahí empieza el movimiento estudiantil de 68, en vocacional número 5 del Politécnico. Después se une la universidad cuando suceden otro tipo de represiones, como el volar la puerta de la preparatoria número 1 con un bazucazo, una puerta del siglo VII. Protesta el rector, se organiza una manifestación y comienza una escalada de movimiento juvenil por los movimientos del mundo. Juveniles en París, mayo del 68, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, en Brasil. Había una ola de protesta juvenil que se engarzaba con las invasiones rusas, H por H. Entonces ya los rusos están invadiendo países que quieren diseñar ellos. La conciencia juvenil de aquel tiempo estaba de alguna manera también emparentada con la Revolución Cubana. Estaba exaltado la figura del Che Guevara y los guerrilleros mexicanos en el sureste del país. La música está impactada por los Beatles, muy jovencitos. Los Rolling Stones, Angela Davis con el movimiento negro, Malcolm X, Martin Luther King, John Baez ya cantaba canciones de protesta. En fin, en el mundo había una gran efervescencia juvenil. Y los jóvenes no nos quisimos quedar atrás de esta efervescencia. Y luchamos contra un gobierno autoritario en la figura del presidente Gustavo Díaz Ordaz, al cual le perdimos el respeto. Es decir, perder el respeto a un presidente de la República en el 68 era algo terrible. Además les quiero decir que había en la Constitución dos artículos, el 145 y el 145 bis, que no permitían que nadie se reuniera después de las 9 de la noche. Nos acusaban de delito de disolución social, que toda reunión nocturna era considerada como una conspiración. En ese ambiente decidí participar en el movimiento 68 y me eligieron como responsable del comité de prensa del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Conservé muchos recortes de periódicos, hice volantes, aprendí la técnica del stencil, dibujar en stencil,
hacer mantas, integrar brigadas, organizar manifestaciones. Y ese archivo que guardé anduvo conmigo durante muchos años. Y cuando en 1999 me nombraron director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, esos documentos los integré al Archivo Histórico en un expediente que se llama así, Movimiento Estudiantil de 1968, y se puede consultar en el Archivo Histórico. Hay un expediente del 68, con documentos originales, recortes de periódicos, pósters, revistas, libros, en fin. Y es un expediente valioso porque los originales de los volantes que circulaban, ahí están. Y esto nada más es una introducción para decirle que los politécnicos tenemos muy claro lo que es el espíritu comunitario, que lo vivimos en ese año 68, con grandes manifestaciones del pueblo. Llegamos a concentrar 500,000 personas en el Zócalo, en un movimiento juvenil de protesta, contestatario, con todas las técnicas e imaginación que puede tener un mexicano. El mexicano es muy imaginativo. Bueno, entonces los politécnicos tienen un gran sentido comunitario. Yo hoy lo quiero ejemplificar con lo que han hecho los politécnicos, no con lo que han estudiado. Porque tú puedes hacer presentaciones de personas que tienen un currículo muy largo, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho por la comunidad? Y ese es el tema que quiero abordar en esta ocasión. Existen muchas definiciones de lo que es la cultura comunitaria. Sin embargo, la SED, en este año, definió lo que es una comunidad. Dice ahí, es el centro donde todos sus miembros construyen, participan y buscan el bien común. En este tenor, la comunidad es reconocida como el medio para la preservación de los saberes, para la construcción colectiva de los conocimientos e identidades, promoviendo la búsqueda del. La comunidad es para buscar el conocimiento, para conocer los saberes, tradiciones, y para mostrar lo que es posible hacer por el bien de todos. Ayer hablábamos de este personaje, ingeniero Juan de Dios Batis, sinaloense, que nació aquí cerquita en el pueblo de Sataya, cuando Sataya era de Culiacán, ahora es de Navojoa. Y este personaje, que participó en la Revolución Mexicana a partir de 1910, era compañero de Rafael Buelna, eran muy amigos. Rafael Buelna fue un dirigente juvenil del Colegio Rosales, lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa hoy, que completaba el espacio rosalino donde está el edificio central, la Plaza Rosales, allí era el Colegio Rosales. Y Rafael Buelna se hizo líder de los estudiantes y protestó contra la imposición de un candidato a gobernador. Lo expulsaron de la en un juicio público. Hoy se diría que se violaron sus derechos humanos por la rigurosidad con que fue expulsado. Rafael Buelna se fue a Mazatlán con sus parientes, los Valadez, y comienza a participar en la lucha por suceder electoralmente al sustituto del gobernador Francisco Cañedo. Cañedo muere en junio del 1909 y hay que nombrar el gobernador que va a sustituirlo hasta el año de 1912. Se organizan elecciones y es una lucha muy enconada, que tiene muchos avatares, muchas circunstancias, donde hay, como ha habido siempre, de violaciones a las leyes electorales, robo de votos, imposiciones,
voto coercitivo, en fin. Y le dan la victoria a Diego Reo de la Vega, que era el dueño de los ingenios del Dorado y de fábricas de hilados y tejidos acá para la zona oriental de Culiacán. El Coloso, había una fábrica de hilados y tejidos El Coloso y una fábrica de azúcar. Entonces, en 1911 se organizan los revolucionarios al grito de Madero de hacer la revolución el 20 de noviembre de 1910. Se pronuncian algunos, no pueden concretarla, son descubiertos, son perseguidos, se van a la sierra. Y en el 11 regresan y toman la ciudad de Culiacán violentamente. Y ahí está ya, de alguna manera, prefigurándose las figuras de Rafael Buelna y Juan de Dios Batis. Llega la lucha revolucionaria ya más organizada a través de Venustiano Carranza, cuando asesinan al presidente Madero en lo que se llama la decena trágica. Y Juan de Dios Batis es de los alumnos del colegio militar, porque él se fue al colegio militar, que acompaña a Madero al palacio. Madero va a ir al palacio a resistir a los militares pronunciados que habían dado un golpe de Estado, en contubernio con el embajador norteamericano, Henry Lane Wilson. Madero es asesinado ahí, en el palacio. Bueno, ahí lo capturan, lo asesinan atrás del palacio de Lecumberri, ahí lo matan. Y ahí hay otro personaje, se llamó Gustavo Garmendia, que era de las guardias de seguridad de Madero, y él lucha contra quienes van a capturarlo, mata a unos dos, y tiene que salir huyendo. Se va a los Estados Unidos y regresa en 1914, 14, y muere aquí en la Lomita, cuando Álvaro Obregón toma la ciudad de Culiacán. Por eso el mercado de Culiacán se llama Gustavo Garmendia, en honor de este oaxaqueño que militó en el constitucionalismo y que murió en la Lomita desangrado por una bala que le perforó la femoral. Bueno, en ese contexto, Juan de Dios Batis participa con Rafael Buelna y es su jefe de Estado Mayor, porque Rafael Buelna es el prototipo del joven valiente, audaz, líder, había tenido un muy buen discurso, pero no había quien le manejara la cuestión militar. Y el único que sabía de argumentos militares y de estrategias y tácticas era Juan de Dios Batis, porque había terminado su carrera de ingeniero en el colegio militar, con Felipe Ángeles, director del colegio. Entonces lo incorporan, ellos hacen la pareja, van obteniendo victorias y toman Nayarit, los nombran jefes de armas de Nayarit y gobernadores de Nayarit, y ahí conocen a dos jovencitas y se casan con ellas en plena revolución. Y siguen su carrera. Llega un momento que se separan. Rafael Buelna sigue su lucha revolucionaria directamente enfrentándose en batallas hasta que cae muerto en Morelia, 1924. Y Juan de Dios Batis se dedica a la política. Es elegido regidor de Culiacán, después diputado local, después diputado federal. Llega a ser gobernador por renuncia de un gobernador en funciones. Sigue participando en la revolución hasta que llega Lázaro Cárdenas al poder. Pero antes quiero decirles algo. Juan de Dios Batis se hizo muy amigo de Lázaro Cárdenas
cuando Lázaro Cárdenas cayó herido, enfrentado contra él y contra Huelga. Lázaro Cárdenas cae herido y Rafael Huelga y Juan de Dios Batis lo rescatan, lo llevan a un hospital y le salvan la vida. Por eso cuando Lázaro Cárdenas alcanza la presidencia de la República, invita a Juan de Dios Batis a que sea subsecretario o secretario de Educación Pública. Él no acepta, dice que no, porque él quería, el proyecto que él traía en mente era formar una institución emparentada con la Escuela Politécnica de Francia. O sea, Juan de Dios Batis en el Colegio Rosales experimentó los paquetes que se compraban en Francia para los laboratorios de física y química. Él experimentó en los paquetes de los laboratorios instalados en el Colegio Rosales, adquiridos en las instituciones francesas. Él conocía el proyecto de la Escuela Politécnica y se dio cuenta que esa era la alternativa para la juventud derivada de la Revolución. Es decir, después de la Revolución había que reconstruir mucho y crear muchas instituciones. Y esa fue la tarea de Juan de Dios Batis, crear el Instituto Politécnico Nacional, observando los adelantos de la Escuela Politécnica. Se reunió de gran número de intelectuales del momento, discutieron el proyecto, hasta que llegaron a la conclusión, en el 1936, de crear el Politécnico. Se crea el Politécnico y comienza la odisea y la gran lucha por crear una institución. Crear una institución es de lo más interesantísimo que puedes ver, porque estás inventando cosas, estás armando, estás solucionando problemas en el momento. Entonces, Juan de Dios Batis logra la aprobación del presidente y se crea el Politécnico. Y desde ahí comienza una gran oportunidad para los hijos de los trabajadores, los obreros y los campesinos, porque antes del Politécnico no había educación superior suficiente para que la gente de escasos recursos estudiara. Y además existía, después de la Revolución, la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. O sea, está la naturaleza, ¿no?, en el ambiente, pero ¿cómo las desarrollas? ¿Con qué conocimiento? Entonces comienzan a formarse los técnicos para los ferrocarriles, para la telegrafía, para el petróleo. En fin, por una serie de actividades industriales van saliendo del Politécnico. Y los egresados, muchos de origen campesino, de origen modesto, van adquiriendo una gran conciencia colectiva de servicio social, de apoyo a la comunidad. Y dentro de los egresados hay muchos sinaloenses, porque Juan de Dios Batis, al ser sinaloense, les dio mucha oportunidad a todos los sinaloenses que fuera a México y los inscribía. Entonces, el primer sinaloense que logré detectar, pero ya como docente y como investigador en el Politécnico, el doctor Manuel Maldonado Cordel, de origen alemán. Su abuelo fue el químico de la fábrica de hilados y tejidos de aquí de Culiacán. Trabajaba con los redos. El abuelo era coleccionista de timbres. Y Manuel Maldonado Cordel hace su carrera de antropólogo. Es compañero de Paul Kirchhoff, el gran antropólogo alemán que introdujo una clasificación de las regiones mexicanas a través de la cultura. Cuando los antropólogos se enfrentan a cómo clasificar a los pueblos originales, a los pueblos prehispánicos, les cuesta mucho trabajo delimitar las fronteras. Y Paul Kirchhoff, en base al estudio concienzudo de los grupos, logra conceptualizar
regiones a través de la cultura. Mesoamérica, Oasis América, Aridoamérica. Son conceptos que aún se usan por los historiadores tanto. Bueno, entonces Manuel Maldonado Cárdenas es compañero de Kirchhoff en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, donde se gesta la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el apoyo de Juan de Dios Batis. Entonces, este especialista en la fauna animal, rinoceronte, mamut, tuvo una destacada participación. A él, cuando siempre se iba a hacer una carretera, una presa, lo invitaban porque él era el paleontólogo, que sabía identificar los restos arqueológicos del mundo. Y él creó muchos apoyos científicos. Ahorita hay una medalla bianual que se entrega a la investigación científica que se llama Manuel Maldonado Cárdenas. Entonces, es un politécnico que formó recursos humanos de gran trascendencia. Otro politécnico es el doctor Héctor Castro Avitia, originario de Badiraguato, de familias muy modestas, se va a estudiar a México, hace una carrera brillantísima, logra lo más alto que puede alcanzar un científico de su momento. Él es egresado de la Escuela Superior de Medicina Rural. Llega a ser secretario general del Politécnico, director de la Escuela de Medicina donde él egresó, y él instauró las brigadas de servicio social interprofesionales. O sea, una brigada de servicio social que está integrado por todos los profesionales que imparte el Politécnico. Es una brigada interdisciplinaria que llegó a ser modelo de servicio social, alcanzó gran prestigio en México y en Latinoamérica y fue reconocido. O sea, él es un politécnico que hizo labor comunitaria real. Sí, el doctor José Leí Domínguez, de Mocorito, de origen chino. Estudió también en la Escuela Superior de Medicina Rural. Fíjense, llegó a ser dirigente de las Juventudes Comunistas de México. Fue un internacionalista que viajó por todo el mundo y se integró al pueblo de Mocorito con un patronato cultural. Y sus amigos que él conoció, Diego Rivera, Frida Kahlo, muchísimos, a la élite de la cultura de su época, los trajo en el Ateneo Constancio Rodríguez. Y Mocorito tuvo una época donde venían cada año personajes de este nivel. Y dejó una impronta cultural en Mocorito muy importante. Hoy existe una asociación cultural que se llama José Leí Domínguez en Mocorito, en honor a este personaje. Entonces su legado comunitario es por parte de la cultura. Doctor Ignacio Millán Maldonado, de San Ignacio, Sinaloa. Aunque es egresado de la UNAM y del Colegio Rosales, fue docente y investigador del IPN. A él se le debe la creación de la Escuela Superior de Medicina Rural. Hay un aula que lleva su. Fui amigo de Juan de Dios Batis. Él encabezó un comité por la paz y fue un ferviente vasconcelista. Así que pues tenemos un gran personaje reconocido, porque además fue el primero que experimentó la radiación rayos X y fue un famoso oncólogo. Tenemos al ingeniero Lázaro Ramos Esquer, originario de Culiacán, hijo de Pacheco Ramos, el gran revolucionario del 10.
excelente ingeniero, que donde quiera que iba, hacía equipos. Y exigía que los equipos estuvieran en el mejor nivel profesional para que nunca le fallaran al momento de hacer obra hidráulica, mantenimiento, recuperación, represas. Fue un personaje muy brillante, egresado del Politécnico. Trabajó en el gobierno de Genaro G. Calderón aquí en Culiacán. Y verdad siguió trabajando después hasta que se retiró. Acaba de fallecer hace poco. El doctor Luis Lorenzana Rodríguez no es sinaloense, pero fue el primer egresado de la Escuela de Medicina Rural, Superior de Medicina Rural, y se vino a Culiacán. Y aquí desarrolló una gran labor en la medicina privada, estableciendo los primeros centros médicos. No he podido conseguir la foto, pero en cuanto la tenga la incorporo. Este es un proyecto abierto, ¿no? Siempre irá creciendo. Otro gran sinaloense egresado del Politécnico es el ingeniero Renato Arriola Aguilar, de Ixpalino, San Ignacio. Uno de los ingenieros mejor capacitados en la administración de la construcción de las presas en Sinaloa, especialista en costos. Gran promotor de la cultura sinaloense, siempre me tocó conocerlo, nos acompañaba a la presentación de libros en la Ciudad de México, con los sinaloenses radicados en la Ciudad de México. Y en verdad es un politécnico que ayuda a muchísimas personas, incluso mucho a su pueblo hispaleño. No tengo todavía la ficha completa del doctor David, porque sé que nació en Angostura, hasta ahí lo tengo. El arquitecto Jaime Sevilla Pollaz. Él es originario de la Ciudad de México, de familias sefarditas. Y él se vino a trabajar con el gobernador Gabriel Leiva Velázquez, el general Gabriel Leiva Velázquez, y diseñó el Parque Cívico Constitución y el Parque Cívico y el Parque de Revolución. Diseñó escuelas para climas tropicales, hizo muchísimas escuelas en el CAPS. La central camionera, que está aquí cerquita, la diseñó junto con su hijo. O sea que vivimos los sinaloenses todavía bajo los diseños del arquitecto Jaime Sevilla Pollaz, egresado del Politécnico. Otro ingeniero, Eduardo Batis Gagiola, originario de aquí de Culiacán, sobrino de Juan de Dios Batis. Él hizo su servicio social en Los Mochis y como servicio social planteó cómo pavimentar la ciudad, cuando menos en su primer cuadro, con un estudio exhaustivo de los suelos, porque los suelos de Los Mochis son especiales, muy chiclosos. Y su legado es que su servicio social lo hizo en beneficio de la ciudad. Además él fue el primero que introdujo las estructuras metálicas de la construcción y fue un experto evaluador. Luis Cisneros Azueta, también originario de Culiacán, egresado del ESIME. Fue mi maestro de matemáticas en la vocacional, en la PREVO aquí, donde está el centro de idiomas de la universidad. Allí era la escuela prevocacional número 23, la famosa PREVO, donde muchos de los egresados sinaloenses estudiamos para después irnos a política. Llegó a ser director de la PREVO y en el gobierno de Sánchez Celes promovió la creación de un instituto tecnológico para Culiacán. Lo logró, se inauguró, aspiró a ser director, pero nunca, por cuestiones burocráticas, nunca le dieron la dirección. Sin embargo, dejó una obra importantísima. Fíjense cómo no será tan importante que un tecnológico haya sido parte de su esfuerzo educativo por dejarle a los jóvenes una institución.
doctor Enrique López Labrada, originario de San Benito, Mocorito. Se fue a estudiar a México y le decían el Mócoro, porque siempre estaba pensando en su pueblo y cantaba y contaba cuentos y todo. Bueno, les quiero decir que es hermano de mi padre, por eso te lo puse. Y esa foto la saqué de un árbol familiar. Pero fue una persona muy simpática. Él se casó con una empresaria, hijo de empresarios hortícolas, y él ayudó mucho a los trabajadores agrícolas. Y en San Benito cada vez que iba daba consultas gratis, en fin, y se creó un gran prestigio. El doctor José Ramón Sato Parra, originario de Palmarito Mineral, Mocorito, eh, es un hijo de un japonés y de mujer mexicana. Era así chaparrito, delgadito, zurdo, y jugaba ulama. Y al jugar ulama con la zurda le daba un toque especial a la bola, muy difícil de contestar. Bueno, eso fue a México. Eh, Vamos a decir que diríamos que muy metiche, se metía en todos lados, se hizo amigo de artistas, fue muy amigo de Agustín Lara, lo trajo a uno una vez acá. Fue dirigente de los periodistas en Sinaloa, viajó, hizo conferencias internacionales. Al último se dedicó a la disciplinas de la conducta y dejó obra escrita sobre poemas, libros. Un gran personaje, el doctor José Ramón Sato Parra, que se casó con una hermana de Arnoldo Martínez Verdú, el que fue candidato a la presidencia de la República, que era originario de Pericos. Leopoldo Rodríguez Macías fue un médico que no nació en el Politécnico, pero que no nació en Sinaloa, sino en Coahuila, pero llegó a Mocorito, le dieron un puesto, conoció a una muchacha, se casó, hizo una gran familia, y fue muy reconocido, decían el doctor Guarín, que siempre apoyó a todo el pueblo en cuestiones de salud. Otro gran personaje es Rosario Pizarro Aramburo. Fundador de la Asociación de Egresados Juan de Dios Batis. Y él, por encargo del gobernador Calderón, electrificó los pueblos de la sierra de Sinaloa. ¿Te imaginas a un pueblo donde no había energía eléctrica y de repente ya puedes tener refrigerador, puedes tener plancha, puedes tener luz eléctrica toda la noche, abanicos? Eso es un gran legado, es un gran trabajo, sobre todo para las mujeres. Entonces, Juan Dios Batis le encargó que electrificara Sataya y lo logró. Así le respondió, porque eran muy amigos. Incluso Juan Dios Batis fue su padrino de bodas. Otro Pumato, gran personaje de la ciencia, investigador. Estudió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, a pesar de haber estudiado en la escuela militar. Fue un gran investigador, alcanzó la dirección de la Organización de la Salud. Investigó sobre vacunas y combatió las epidemias en su tiempo del paludismo, tosferina, sarampión. Un gran mazatleta. Y su labor comunitaria es relevante. Fue miembro del Colegio de Sinaloa y falleció también hace muy poco. Oscar Harper Burgueño. Este es un caso interesantísimo de un personaje que a través del deporte se convirtió en el ídolo del pueblo mexicano de los politécnicos en la Ciudad de México. Es mazatleta. Pero en plena gloria, vamos a decir, deportiva y profesional, sufrió un accidente en la espina dorsal, quedó paralítico, pero no se arredró, siguió luchando por la juventud, enseñando fútbol americano desde la silla y combatiendo la drogadicción. Aquí en Culiacán hizo equipos de fútbol americano entre los jovencitos. Murió hace poco.
es un gran ejemplo. José Antonio Malacón Díaz vive, aunque ya vive en otra dimensión. Se borró el cassette, pero sin embargo su obra es muy meritoria. Es originario de Nabolato, pregoriano. Llegó a ser el jefe de todos los policías de caminos de México. Es un experto en vialidad, fue jefe de tránsito del estado de Sinaloa. Y su máxima obra, podemos decir, bueno, uno de sus logros más importantes es haber sido uno de los creadores de la Universidad de Occidente. Además de crear el Centro de Estudios Educativos Justo Sierra en Surutato, que todavía existe, donde le han propuesto a la juventud otra alternativa en una región que merece otro trato y sobre todo otras oportunidades. Y él les dio la oportunidad a los jóvenes de estudiar. Este biólogo, Julio Verdaguer Aznar, español, él llegó con los niños de Morelia en la época del golpe de Estado que da Francisco Franco en contra de la República Popular Española. Invaden España las fuerzas del fascismo, persiguen a todas las personas que tenían una ideología diferente, y muchos niños son embarcados, desprendidos de sus padres, y se vienen a México. Los recibe el presidente Lázaro Cárdenas y los coloca entre familias mexicanas y otros familiares. Se crea una casa especial para ellos y muchos llegan a ser destacados profesionistas, muy destacados y muy brillantes. Julio Verdaguer, vasco, en sus remembranzas marinas decidió estudiar en ciencias biológicas, el Politécnico, muy independiente, construyó un imperio, vamos a decir, de embarcaciones. Y llegó un momento en que un presidente de la República le quiso quitar todas las embarcaciones para repartirlas entre los trabajadores. No se dejó, lo metieron a la cárcel, cursó la condena y cuando salió se dedicó al turismo. Hizo el hotel que está en Mazatlán, el CIL, después hizo hoteles en Cancún. Y la recomendación que él decía, nunca se metan con los políticos. Un personajazo de colegio, Humberto Rodero López. Tuvo un programa de televisión muy famoso, Carrusel, que duró muchísimos años, como 20 años en la televisión. Cada sábado invitaba a los niños, hacía fiestas, estaba pendiente, combatió la drogadicción. Al último tuvo un programa de radio en Radio Universidad, también combatiendo la drogadicción y luchando por la salud. Fue un gran personaje, con mucha historia. El ingeniero Abelardo Reynosa Vega, Guamuchil también, egresado del ESIQUE, tuvo un gran desarrollo profesional, integró asociaciones de egresados del Politécnico y de guamuchilenses radicados en Culiacán, fue director de la Escuela de Ciencias Químicas de la UAS. En fin, es todo un personaje que está vivo, lúcido todavía, y siempre se ha dedicado a apoyar a la comunidad. Fue director del Politécnico. Damaso Murúa Beltrán. ¿Quién iba a pensar que Damaso Murúa Beltrán, un contador público, iba a ser uno de los mejores escritores de Sinaloa a través del Huilo Mentiras, esa colección de cuentos que han influenciado a muchas generaciones? Él trabajó en compañías pesqueras y en su recorrido por las cooperativas descubrió al Huilo Mentiras, un
pescador con una gran imaginación que inventaba, que hacía cuentos inverosímiles. Si tú leen los cuentos de William Mentiras, te van a terminar riendo y sobre todo admirando la gran capacidad de los pescadores por echar mentiras. Y él las escribió y hizo una gran colección, un gran libro, que se reedita constantemente en la universidad. Entonces, es un ejemplo interesantísimo de lo que puede ser, cómo influir en la sociedad a través de la cultura. Él está en las vías de todo el mundo, es uno de los mejores cuentistas mexicanos. Gustavo Paredes López, el Chupo, le decíamos, fue mi compañero en la prueba. Es un excelente biólogo, tiene muchos premios, doctorados, en fin. Su labor es formación de recursos humanos y es miembro del Colegio de Sinaloa. Faustino López Osuna, el creador del himno a Sinaloa, premio de artes del estado de Sinaloa. Es un gran personaje que además compone corridos para los municipios, canta con banda y fin. No nació el biólogo Héctor Araiza Quintero en Sinaloa, en Sonora, pero llegó a Culiacán, llegó a Mazatlán, se enamoró del puerto, se integró a la Escuela de Ciencias del Mar y su gran conocimiento de la paleontología, de la antropología, le hicieron ser un especialista en culturas de frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el INAH descubría algún lugar con restos arqueológicos, con restos Faustino Araiza, así le decían, porque sabía mucha biología, y Carla, y era etnólogo también. Entonces su influencia en Mazatlán fue muy notable. Este es mi hermano, Renato Valentín, que dice que en profesional número 5 él fue el dirigente, donde empezó el movimiento estudiantil 68. Y ellos hicieron la defensa de la juventud de su época, logrando constituirse en un miembro del Consejo Nacional de Huelga hasta su desaparición. Después del Tlatelolco, cuando el Consejo Nacional de Huelga es capturado en el edificio Chihuahua por las Brigadas Blancas, concentrados en el campo militar número 1, y después de torturados y golpeados, llevárselos a Lecumberri, y ahí durar un tiempo, este Consejo Nacional de Huelga decide disolverse, porque ya no eran las mismas circunstancias, ya no era el movimiento que ellos habían encabezado, y deciden que nuevas fuerzas entren en acción y los que quieran organizarse formen otro organismo. Y le encargan a Genaro que lea el manifiesto 2 de octubre en Zacatenco, y ahí se acaba la dirigencia formal del movimiento estudiantil 68. Ahí está Juan Dios Batis con un conjunto de sinaloenses, y ahí está Luis Esteban Solano, un compañero politécnico que ayer estuvo aquí con nosotros. Muy amigo de Juan Dios Batis, era tan amigo que lo tuteaba. Y con Luis Solano se conseguían todas las posibilidades de ingresar al Politécnico a través de los estudiantes. Juan Dios Batis apoyó la Casa del Estudiante Sinaloense con el gobernador Sánchez Celis y Luis Solano trabajando en medio. Luis Solano estuvo en el 68 en la Escuela Superior de Economía, en las guardias que cuidaban la escuela en las noches. Florencio López Osuna es otro compañero del 68, estudiante, compañero aquí de la Pregua, desde acá lo conocíamos. Él fue atrapado ese 2 de octubre, sufrió todos los avatares, y ahí se alcanza a ver un pedacito de esa famosa foto donde lo golpearon, le quitaron la ropa.
vodka, está todo sangrando por la boca, el 2 de octubre. Se integró, después de salir de la cárcel, a dar clases en las escuelas del Politécnico, y un día apareció muerto en un hotel. Mucha gente dice que se suicidó, pero otras dicen que no, porque él se dedicó a luchar en contra de los porros en el Politécnico. Otro egresó del Tecnológico de Culiacán, pero con gran ascendencia politécnica, Rafael Borbón Ramos, que es empresario, dueño de radiodifusoras aquí en Culiacán, y muy amigo de los estudiantes, y militó en el 68 también. Y las empresas que él ha formado como empresario de la radio, desarrollan mucho la cultura, y sobre todo Rafael Borbón Ramos es el que le sugiere a la directora del Politécnico, Solosóchil, se llamaba ella, que los egresados del Politécnico ingresen a la industria de la radio y la televisión mediante un convenio. Y hoy miles de politécnicos trabajan en los aspectos electrónicos de la radio y la televisión en México. Enrique Villa Rivera, de Los Mochis, de Ahome, fue director del Politécnico, del Instituto Nacional de Petróleo, investigador, fue secretario de Educación Pública aquí. Y él construyó, bajo su influencia, el centro de vinculación, el Politécnico en Los Mochis, que ha ejercido una gran influencia en el norte del país. Luis Mendoza, ¿quién dijera que es politécnico? Ingeniero. Su vocación por la literatura lo llevó a convertirse en un gran escritor, encontró un estilo muy particular, de gran prestigio, y ahora es director del Colegio de Sinaloa, con una gran influencia en los jóvenes en el aspecto de la novela, en buscar estilos y expresiones para buscar un nuevo lenguaje. Melina López Meyer, una decana del CIDIS de Guasave, aunque no estudió originalmente en el Politécnico, logró integrarse como investigadora, pues ha hecho cursos y se dedica a impulsar la figura de los politécnicos y de Juan de Dios Batis. Son muchos los que traigo, así que ustedes dicen si le damos una pausa o le seguimos rápido, en fin, ustedes díganme. O no son tantos, pues ya casi voy a acabar. Por eso. Pues yo diría que sería mejor Perfecto. Aarón López Monge, por ejemplo, este es de Nabolato, mi primo. Casi todas las familias politécnicas son amplias. Se va uno y se va otro y se va otro, y se van los tíos, se van los sobrinos. Él fue director del Hospital de la Mujer, del Hospital Bernardo J. Castelo. Es un magnífico servidor público y ha seguido el legado politécnico de servir a la comunidad. Rafael Medina González es director del Centro de Vinculación del Politécnico en Los Mochis. Y Víctor Manuel López es un especialista en cambio climático, con muchos doctorados, y recorre el país dando conferencias a los jóvenes sobre el cambio climático. Con mucho éxito porque tiene una claridad. Y este señor acaba de morir en Los Mochis hace unos 3, 4 días. La ficha que tengo es esta hasta ahorita, ¿no? Bueno. Eso es todo lo que les puedo exponer por hoy. Hay politécnicos que siguen ahorita haciendo labor comunitaria. Y esto ya continuará porque estoy en un proyecto abierto. Siempre voy incorporando nuevos personajes que voy descubriendo. Y creo que es una forma de exponer a un conjunto de personajes de gran contenido humano.
y lo comenté con las autoridades del Politécnico de aquí de Culiacán y les dije que este modelo de exponer de esta forma podía replicarse en todos los estados, porque el Politécnico tiene egresados en todo el país y habrá personajes tan importantes como este que he expuesto hasta ahora y para descubrir ese legado comunitario de los Politécnicos. Muchas gracias. Yo creo que otro fuerte aplauso para el maestro. Muchísimas gracias, maestro, por su intervención y sobre todo por estos valiosos aportes de estas figuras de la sociedad y que son egresados, orgullosos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, para concluir esta jornada de actividades dentro del marco de la exposición Juan de Dios Batis Paredes, figura relevante de la Fundación del Instituto Politécnico Nacional, y que tenemos el honor de albergar estas piezas gráficas de la historia de esta figura tan importante de nuestra comunidad, de nuestro Sinaloa. Vamos a invitar al doctor Obed Pérez Siqueiros para que dé unas palabras para cerrar estas actividades y, bueno, despedir a nuestros invitados. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, maestro Gilberto López Alanís, por la gran disertación que acaba de dar. Muchas gracias al maestro Carlos Morales por las facilidades que nos brindó el Instituto Politécnico Nacional aquí en Culiacán para albergar esta obra que, como bien dice la maestra Olivia Ramírez, pues nos muestra un poco de la gran vida que tuvo Juan de Dios Batis Paredes y sobre todo el legado que nos deja, y que a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué en la UADO nos presentan la historia de Juan de Dios Batis Paredes? Bueno, él es fundador, es promotor desde sus inicios de la educación del país, no nada más de Sinaloa, y creo que, como lo decía el maestro Isidro Zuna, director de la Unidad Regional Culiacán, y los invitados de las autoridades que nos acompañaron del Instituto Politécnico Nacional, pues preservar la historia también es parte de la educación, de formar mejores sociedades, de mantener la cultura, y creo que muestra de ello es las aportaciones que nos hace el maestro López Alanís, y con el apoyo del Instituto Politécnico, con la maestra Olivia Ramírez, que también como responsable de la sala de arte, pues nos ayuda a que el legado de las personas que aportaron, que hicieron grandes aportes al país, pues sigan vigentes, ¿no? A través de estas actividades. Entonces, a nombre del maestro Isidro Zuna, director de esta Unidad Regional Culiacán de la UADO, de la doctora Cristina Ávila Valdés, subdirectora académica, de nuestra rectora, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, pues agradezco profundamente el apoyo que nos brindaron como institución, y a ustedes que pues sin su presencia este tipo de actividades no tendrían objeto, porque ustedes son los que nos ayudan a nosotros también pues a difundir esta cultura, a difundir el legado que nos dejaron pues grandes personajes que nos expusieron hoy, y sobre todo también las aportaciones que nuestros expositores tanto de ayer y hoy nos hicieron. Muchas gracias, y por la cultura a la libertad. Buenas tardes.